Hola a todos, ¿cómo están? Bien, continuando con el estudio de la enfermería del adulto y adulto mayor, en este caso les traigo las principales enfermedades que ocurren a nivel del aparato respiratorio. ¿Cuáles son las que vamos a estudiar? Bien, vamos a estudiar el EPOC o la EPOC. EPOC es una sigla que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma o asma bronquial, la neumonía, el neumotórax, el derrame pleural y algunas nociones básicas acerca del cáncer de pulmón. ¿Sí? Estas son las patologías que más frecuentemente afectan a la vía respiratoria, ¿sí? Sobre todo vía respiratoria baja. Vamos a comenzar en esta clase con la neumonía. Cuando hablamos de neumonía nos referimos a que hay un proceso inflamatorio agudo de origen infeccioso que afecta al parénquima pulmonar. Es decir, hay una inflamación cuya causa es un microorganismo y que afecta al tejido pulmonar. ¿Cuál es la frecuencia de la neumonía? Fíjense, es de 6 a 10 casos de neumonía cada 1000 personas por año. Es la principal causa de muerte de origen infeccioso. ¿Sí? La neumonía es una infección del tejido pulmonar que representa la principal causa de muerte en cuanto a enfermedades infecciosas. Obviamente la frecuencia es mayor en los adultos mayores, sobre todo con factores de riesgos asociados. ¿Sí? Recuerden que las personas mayores y adultos mayores tienen otros factores de riesgo que predisponen a que padezcan con más frecuencia la neumonía. ¿Cómo clasificamos a la neumonía? Se puede clasificar de varias maneras. Las dos más importantes son estas que están acá. Una es de acuerdo a dónde adquirió la infección el paciente, ¿sí? Dónde se contagió la neumonía. Y de acuerdo a ese criterio podemos dividirla en neumonía aguda de la comunidad, también conocida como NAC. ¿Sí? NAC quiere decir eso, neumonía aguda de la comunidad, o la neumonía intrahospitalaria. Y de acuerdo al microorganismo y sus manifestaciones clínicas, tenemos la neumonía típica y la neumonía atípica. ¿Sí? Ahora vamos a describir cada una de estas formas de neumonía. ¿Cuáles son las causas de neumonía? Bien, como dijimos, es una inflamación de origen infeccioso, o sea que el origen va a estar en algún microorganismo. Dentro de los microorganismos, fíjense que tenemos bacterias, tenemos virus, hongos e incluso parásitos. ¿Sí? Todos estos me pueden originar o causar una neumonía. Obviamente, los más frecuentes son los dos primeros, ¿sí? Las bacterias y los virus. Dentro de las bacterias, ¿sí? El más frecuente es el Streptococcus pneumoniae o más conocido como neumococo. ¿Sí? Por eso se los puse ahí en rojo, ¿sí? Y en negrita resaltado porque es el más importante, ¿sí? El Streptococcus pneumoniae o neumococo. Obviamente no es el único, es el más importante, pero no es el único. Hay otras bacterias que también me pueden generar una neumonía, como por ejemplo el Haemophilus influenzae, el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Legionella pneumófila, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Dentro de los virus tenemos el virus sincitial respiratorio, tenemos el virus influenza, el parainfluenza y el adenovirus. El virus sincitial respiratorio es el virus que causa, sobre todo en niños, un cuadro bastante conocido
y muy frecuente, sobre todo ahora en invierno, que es la bronquiolitis, ¿sí? La principal causa de bronquiolitis es el virus sincitial respiratorio. El virus de la influenza, todos lo conocen, es el virus de la gripe, ¿sí? El parainfluenza y el adenovirus son otros virus que también pueden generar cuadros de neumonía. En cuanto a los hongos, ¿sí? Los principales son el Aspergillus fumigatus, Candida, Coccidioides micosis y Paracoccidioides micosis. Las neumonías por hongos no son muy frecuentes, son bastante raras y sobre todo se dan en pacientes que tienen alguna patología de base o en pacientes inmunocomprometidos. Y por parásitos también es muy raro, pero puede haberlos, y los principales son el Strongyloides y Ascaris lumbricoides. Obviamente, lo más importante y que ustedes conozcan son las bacterias y algunos virus. Neumonía adquirida en la comunidad. Es una neumonía que aparece en pacientes que no estuvieron internados por lo menos 14 días previos al inicio de los síntomas, ¿sí? Es decir, si yo empiezo hoy con fiebre y tos, para decir que tengo una neumonía aguda de la comunidad, no tuve que estar internado por lo menos los 14 días previos al día de hoy, ¿sí? ¿Cuál es la causa más frecuente? Como dijimos, bacterias, y dentro de estas el neumococo, micoplasma y haemophilus. Esta neumonía aguda de la comunidad puede ser típica o atípica. ¿Por qué denominamos a una neumonía típica? ¿Sí? Porque es la más común, la más característica, y es aquella neumonía, la típica, que produce neumococo, haemophilus y moraxella, que en la clínica el paciente va a presentar una tos con expectoración mucopurulenta, ¿sí? Es decir, tos con moco, dolor en puntada de costado, ¿sí? Le va a doler el tórax, ¿sí? Va a sentir como una puntada en los costados, fiebre, disnea, ¿se acuerdan que era disnea? Que era la falta de aire o la dificultad para respirar, escalofríos, taquipnea, taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, mialgias, dolores musculares, cefalea, dolor de cabeza, y astenia o cansancio. Si le hacemos una radiografía, le sacamos una placa, una radiografía de tórax, se va a poder observar en esa radiografía una imagen característica de la neumonía típica, que es el bloque neumónico. Examen físico. Se realiza el examen físico del paciente, la palpación, la auscultación, la percusión, y se pueden hallar distintas hallazgos, valga la redundancia, que nos permiten hacer el diagnóstico, sospechar el diagnóstico de una neumonía aguda de la comunidad, ¿sí? Esta es la radiografía, una TLRX de tórax, donde, fíjense, normalmente el aire se tiene que ver de color negro, ¿sí? El aire se ve negro. Lo que se ve blanco o en distintas escalas de grises son otros tejidos y otros elementos. Los pulmones, como son órganos encargados de la respiración, del intercambio de gases, normalmente tienen que estar llenos de aire, ¿sí? Por eso para la radiografía de tórax se le pide al paciente que haga una inspiración profunda y que guarde el aire. Cuando nosotros sacamos la foto, la imagen, en ese momento tenemos que encontrar a los pulmones llenos de aire. Fíjense, este pulmón se observa lleno de aire, esto es corazón, esta es la silueta cardíaca, y en el pulmón derecho observamos que la mitad de arriba tiene aire, pero la mitad de abajo no, está ocupada por algo, ¿sí? Que me da esta imagen blanca o blanquecina. Este es el famoso bloque neumónico, ¿sí? De la neumonía típica, ¿sí? Acá me está diciendo que
Acá, en lugar de ver aire, como debería haber, hay otra cosa que no es aire. ¿Sí? Generalmente, obviamente, ¿qué es? Y moco, líquido, ¿sí? Inflamación, ¿sí? Esto me habla de la neumonía típica. En cambio, la neumonía atípica, fíjense que es generada por otro tipo de microorganismos, son bacterias también, por ejemplo el micoplasma, la clamidia, la legionela y los virus. ¿Sí? Los virus generalmente dan neumonías atípicas. La clínica se caracteriza por tener una presentación más atenuada de los síntomas e incluso pueden algunos no estar presentes. Y cuando aparecen algunos síntomas, estos síntomas son inespecíficos. Fíjense, puede aparecer tos seca, en la típica era tos con expectoración mucopurulenta, acá es tos seca. Puede aparecer cefalea, dolor de cabeza, anorexia, es decir, ausencia o pérdida del apetito, astenia, es decir, cansancio, mialgias, que son dolores musculares, náuseas, vómitos, malestar general, incluso diarrea, dolor de oído o dolor de garganta. Fíjense, si viene un paciente que tiene náuseas, vómitos, dolor de oído o diarrea, uno lo que menos piensa es que puede tener una neumonía, ¿sí? Por eso se denomina neumonía en su forma atípica, ¿sí? Porque no es lo clásico, no es lo común, ¿sí? Son síntomas y signos mucho más inespecíficos que me pueden hacer confundir con otra cosa. Y si le hacemos la radiografía, le sacamos la radiografía de tórax, no vamos a observar el patrón neumónico, el bloque neumónico, sino que vamos a observar un infiltrado o un patrón difuso o intersticial, ¿sí? No presenta el bloque neumónico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la neumonía? Obviamente con la sospecha, de acuerdo a los signos y síntomas que presenta el paciente y a la radiografía de tórax, ¿sí? ¿Se pueden hacer otros estudios o análisis? Sí, se pueden hacer, pero no son necesarios y son de bajo rédito. Es decir, que nosotros estamos gastando recursos y dinero en algo que no nos ayuda mucho, ¿sí? No nos aporta ningún dato de valor extra, ¿sí? Se pueden hacer hemocultivos, serologías, análisis del esputo, ¿sí? Pero no son necesarios para hacer el diagnóstico y son de bajo rédito. Se pueden realizar estudios complementarios de acuerdo al estado general del paciente para evaluar la severidad y determinar si recibe tratamiento ambulatorio o en internación. Eso sí es importante, ¿sí? De acuerdo a cómo se encuentra el paciente, valoramos el estado de gravedad y eso sí nos permite a nosotros diferenciar si el paciente tiene que ser internado o puede recibir el tratamiento ambulatorio en su casa, ¿sí? Por ejemplo, se le puede sacar sangre arterial para hacer un medio interno, ¿sí? Donde se ve la saturación de oxígeno, etc., ¿sí? Eso sí es importante. Pero no para hacer el diagnóstico de neumonía, sino para valorar la gravedad de la neumonía. Estos son algunos criterios que me permiten a mí conocer cuál es el manejo del paciente, si tiene que internarse o no, y si se interna tiene que ir a sala común o a terapia intensiva, ¿sí? Son determinados parámetros que a mí me sirven para guiarme de acuerdo al manejo que tiene que recibir el paciente. Lo mismo los criterios de internación, ¿sí? Si tiene frecuencia respiratoria elevada, la presión arterial baja, si tiene más de 65 años, si tiene confusión o alteración del estado mental, si satura menos de 90, si tiene imposibilidad de medicación oral o falta de soporte familiar, o si tiene derrame pleural. Si tiene 3 de estos, ¿sí? 3 o más, se dice que el paciente debe ser internado, y si tiene 2 criterios, recibe una corta hospitalización o un tratamiento ambulatorio supervisado, ¿sí? Esto nos sirve más que nada para determinar la gravedad de la neumonía y cómo debe ser el tratamiento.
ambulatorio o si se tiene que internar. Tratamiento de la neumonía. Bien, el tratamiento de la neumonía también es bastante variado de acuerdo a qué tipo de paciente tenemos enfrente y de acuerdo a si va a ser un tratamiento ambulatorio o en internación, ¿sí? Obviamente no es importante que conozcan, después esto lo vamos a ver en fármaco, estos antimicrobianos, ¿sí? Pero en general, en un paciente joven, ¿sí? Que no tiene ninguna enfermedad, ninguna otra enfermedad, y que el tratamiento lo va a hacer ambulatorio, el tratamiento es amoxicilina 1 gramo cada 12 horas. Si es alérgico a la amoxicilina, claritromicina, ¿sí? O si sospechamos que es una neumonía atípica, claritromicina. Ahora, si es un paciente joven, sin ninguna otra enfermedad de base, pero que necesita ser internado porque tiene una neumonía grave, el tratamiento va a ser amoxicilina más ácido clavulánico 1 gramo cada 8 horas o ceftriaxona 1 gramo por día, ¿sí? Si tenemos un paciente anciano con otras enfermedades de base, ¿sí? Por ejemplo, tiene EPOC, es asmático, tiene diabetes, tiene insuficiencia renal, ¿sí? Cualquier otra enfermedad que pueda llegar a complicarlo, y decidimos que tiene que internarse, el tratamiento va a ser alguna de estas opciones. Si el tratamiento lo va a recibir ambulatorio, no necesita internarse, el tratamiento va a ser alguna de estas opciones. ¿Sí? El tratamiento de una neumonía va a cambiar, va a ser distinto de acuerdo a qué tipo de paciente y qué tipo de tratamiento, si es ambulatorio o en internación, va a recibir. En cuanto a la neumonía intrahospitalaria, es aquella que se presenta en personas que han ingresado al hospital por lo menos 72 horas antes del inicio de los síntomas, ¿sí? Supónganse que hay una persona que se interna hoy, ¿sí? Por otra causa, ¿sí? Porque la van a operar. Y a las 72 horas o más comienza con signos o síntomas de neumonía. Esa persona debemos sospechar que la neumonía es intrahospitalaria. Si pasó menos de 72 horas, si se interna hoy y mañana comienza con signos o síntomas de neumonía, debemos sospechar que esa neumonía la trajo de afuera del hospital, ¿sí? Porque no le dio tiempo, no estuvo el tiempo suficiente para que el microorganismo penetre en el organismo de esa persona, se reproduzca y se genere el cuadro, ¿sí? Tienen que pasar por lo menos 72 horas. Y se diferencia porque los microorganismos son diferentes a la neumonía aguda de la comunidad, ¿sí? Los microorganismos que producen neumonías intrahospitalarias generalmente son microorganismos de mayor virulencia, es decir, mucho más agresivos y de más difícil tratamiento por su resistencia a los antimicrobianos. Son microorganismos mucho más resistentes a los antimicrobianos y además son microorganismos más virulentos, ¿sí? Producen cuadros mucho más graves. Y además también es de mayor gravedad la neumonía intrahospitalaria porque está afectando a una persona que ya tiene algún problema, ¿sí? De salud, que fue el que motivó la internación, ¿sí? Es decir, está internado por algún otro motivo y durante esa internación se contagia si adquiere la neumonía, ¿sí? Es como que al problema que tenía el paciente que motivó la internación se le agrega la neumonía, ¿sí? Fíjense cuáles son los principales microorganismos que producen la neumonía intrahospitalaria: Bacillus gram negativos, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, que está asociada a los pacientes que están con respirador artificial, con asistencia respiratoria mecánica. Bien, hasta ahí neumonía, ¿sí? La siguiente patología es el derrame pleural,
cuando hablamos de derrame pleural, hablamos de que hay una acumulación de líquido en el espacio pleural que es mayor a lo normal, que lo normal es que sea menor a 20 mililitros. Cuando supera los 20 mililitros decimos que hay un derrame pleural. ¿Se acuerdan que el espacio pleural, ¿sí?, era ese espacio que existía entre ambas membranas de la pleura? ¿Sí? La pleura son esas membranas serosas que recubren a ambos pulmones, que tenían dos capas, una capa interna o pulmonar o visceral y una externa o parietal, ¿sí? Entre ambas capas había un espacio que normalmente estaba ocupado por una pequeña cantidad de líquido. Cuando ese líquido aumenta, ahí aparece lo que se denomina el derrame pleural. Causas de derrame pleural son un montón, ahora vamos a ver algunas de las más importantes, pero son un montón. Y normalmente el líquido se forma en los capilares de la pleura parietal y es reabsorbido por los linfáticos, ¿sí?, de tal manera que siempre la cantidad de líquido es la misma. La acumulación de líquido puede deberse a una formación excesiva de ese líquido o que no se drena correctamente. Acá tenemos algunas de las causas más frecuentes de derrame pleural. La más importante es la insuficiencia cardíaca. Después tenemos la cirrosis hepática, la neumonía, obviamente como complicación de una neumonía, el síndrome nefrótico, que es una enfermedad renal, por infecciones víricas, por tuberculosis, por neoplasias, sobre todo neoplasias de la pleura y del pulmón, y por una enfermedad reumatológica que se llama LES o lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? Estas son las principales causas. Obviamente hay muchas más, pero no hace falta nombrar muchas más, ¿sí? Clínica. ¿Qué va a presentar el paciente? Y tiene líquido en el espacio pleural. Obviamente que el líquido lo que hace es ocupar un espacio, y cuanto mayor sea la cantidad de líquido, lo que va a hacer es empujar a los pulmones, y obviamente los pulmones no van a poder llenarse correctamente de aire. Por lo tanto, los principales signos y síntomas del derrame pleural van a ser la disnea, es decir, la dificultad para respirar, y el dolor a nivel de la pleura, el dolor pleurítico, que es ese dolor en puntada de costado. Obviamente, de acuerdo al origen, a la causa de ese derrame pleural, se va a acompañar de los signos y síntomas de esa enfermedad de base. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene una neumonía, obviamente va a tener la tos, la expectoración, la fiebre, etc. ¿Sí? También se realiza el examen físico, donde se pueden observar estos hallazgos, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, radiografías de tórax, donde vemos un pulmón sano, lleno de aire, y acá lo que tenemos es un derrame pleural. Fíjense que cuando hay un derrame pleural, la línea que me separa el pulmón sano, ¿sí?, el aire, del líquido es curva, ¿sí? Cuando teníamos el bloque neumónico, la línea era recta, ¿sí? Acá tenemos una línea curva. Todo esto es líquido en el espacio pleural. No, ojo, no se confundan que es líquido en el espacio pleural y no dentro del pulmón, ¿sí? Si fuera dentro del pulmón sería un edema de pulmón, ¿sí? Esto es en el espacio pleural. Y acá tenemos un derrame pleural masivo, ¿sí?, que ocupa todo el espacio pleural del lado izquierdo. Para determinar cuál es la causa y qué tipo de derrame pleural es, lo que se hace es, se punza, ¿sí?, se toma una muestra de ese líquido y se analiza en el laboratorio sus características físicas y químicas. De acuerdo a esas características nos permite diferenciar entre dos tipos de líquido, ¿sí?, de derrame pleural. Puede ser un trasudado o un exsudado, ¿sí?
El trasudado se origina por una falla en los mecanismos sistémicos de formación o drenaje del líquido. En cambio, los exudados fallan los mecanismos locales. ¿Cómo se realiza la toma de muestra y la evacuación? Obviamente ese líquido hay que sacarlo, ¿sí? Se realiza a través de una técnica que se conoce como toracocéntesis. ¿Sí? La toracocéntesis es la punción y extracción de ese líquido en la cavidad pleural. Entonces la toracocéntesis es una punción a través de la pared torácica para la obtención y evacuación del líquido pleural. Fíjense que es tanto diagnóstica como terapéutica. ¿Por qué? Y porque nos permite diagnóstico, porque nos permite realizar el diagnóstico, ¿sí? Sacamos la muestra de líquido, la mandamos a analizar y nos puede determinar cuál es la causa de ese derrame y además qué característica tiene ese líquido. Y terapéutica porque a la misma vez que nosotros sacamos líquido para diagnóstico, directamente también estamos evacuando ese líquido, ¿sí? Lo estamos sacando. Por lo tanto, le estamos solucionando el derrame al paciente. Como les dijimos recién, ¿sí? El líquido ese se manda al laboratorio donde se analiza sus características físicas, químicas, citológicas y microbiológicas, y a través de esas características se evalúan ciertos criterios que son los criterios de Light, que son los que me permiten diferenciar entre un exudado o un trasudado. Acá tenemos un esquema de la pared torácica. Esta es una costilla, esta es la costilla inferior y estos son los músculos intercostales. Fíjense que la punción, ¿sí? La punción se realiza apoyando la aguja sobre la costilla inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo la hago más arriba, tengo el riesgo de dañar alguno de estos elementos que están acá, que son la vena, la arteria y el nervio intercostales, ¿sí? Siempre la aguja se manda apoyada o más cerca de la costilla inferior, de la costilla de abajo. Tengo que punzar, penetrar donde está el líquido y ahí aspirar. Estos son los criterios de Light, no importa que los conozcan, ¿sí? Pero sí que los criterios de Light me sirven para diferenciar entre un líquido exudado de un trasudado. Bien, hasta aquí entonces la primera parte. Tenemos que continuar luego con las demás patologías que afectan al aparato respiratorio. Y lo siguiente sería el neumotórax. Bien, entonces continuando con neumotórax, podemos definirlo como la presencia de aire en el espacio pleural. Anteriormente habíamos visto el derrame pleural, que decíamos que era el aumento del líquido en el espacio pleural. En el neumotórax lo que hay en el espacio pleural es aire, ¿sí? A diferencia del derrame, donde lo que se acumula es líquido, acá es aire. Obviamente la sintomatología del neumotórax va a depender del volumen de aire que haya en la cavidad pleural. A mayor volumen de aire, mayor sintomatología va a tener. Y obviamente mayor disnea y dificultad respiratoria. Tal es así que hay neumotórax masivos y vamos a ver que hay una forma de neumotórax que es el neumotórax hipertensivo que muy rápidamente puede llevar a la muerte. ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, hay una forma de clasificarlo que es bastante sencilla, que es de acuerdo a cómo se produjo, si fue a través de un traumatismo o si fue espontáneo. Obviamente cuando hablamos de un traumatismo que puede ser abierto, heridas penetrantes o cerrado. Incluye al iatrogénico. Iatrogenia es cuando hacemos daño como consecuencia de un acto médico.
obviamente totalmente involuntario, ¿no? Intencional, pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de ustedes que colocan una vía periférica, ¿sí? Y en el intento de colocar la vía periférica lesionan algún otro tejido, eso es iatrogenia, ¿sí? Es un daño que se le produce al paciente como consecuencia de un acto médico, ¿sí? Y el espontáneo es cuando sucede en una persona que no ha sufrido un traumatismo previo y puede ser primario, cuando el paciente no tiene ninguna enfermedad respiratoria conocida, o secundario, cuando sí tiene alguna enfermedad previa. Y hay un tipo muy particular de neumotórax, que es el que les nombré antes, que es el neumotórax hipertensivo, que como les dije, muy rápidamente puede llevar a la muerte. Se produce por un mecanismo valvular, hay una lesión en la pared del tórax que lo que hace es permitir la entrada de aire al espacio pleural, pero no deja que salga. Entonces con cada respiración se acumula más aire y eso es progresivo. Muy rápidamente, si no se resuelve, lleva al colapso cardiovascular. Entonces tenemos el neumotórax espontáneo primario, cuando se ocurre en personas sanas, generalmente son jóvenes, entre 20 y 40 años, es más frecuente en varones y generalmente las personas son altas, delgadas y fumadoras. Y en el neumotórax espontáneo secundario es en personas ancianas que ya tienen alguna enfermedad respiratoria de base. Muy frecuentemente se produce en personas con EPOC. Fíjense, la rotura del neumotórax espontáneo puede darse en reposo o bien posterior a algún esfuerzo, por ejemplo, toser, vomitar, ¿sí? Etcétera. Y el neumotórax hipertensivo, como dijimos, se produce por un mecanismo valvular que permite la entrada del aire al espacio pleural de manera progresiva. Aparece un colapso pulmonar total con desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto. ¿Sí? Todo lo que está dentro de la cavidad torácica se va a desplazar, empujado por el aire, hacia el lado opuesto del neumotórax. Es muy grave, produce hipotensión por disminución del retorno venoso. Y obviamente el tratamiento debe ser de muy rápida instauración con descompresión de la cavidad pleural. Por ahí lo vieron en las películas, que hay una persona con un neumotórax espontáneo y le clavan una lapicera en el pecho. ¿Sí? Una cosa así sería el tratamiento, obviamente bajo estrictos controles de asepsia, etc. Manifestaciones clínicas: dolor, sobre todo en puntada de costado, que es el típico dolor pleurítico, ¿sí? Cuando está afectada la pleura. Disnea, obviamente va a tener disnea la persona, va a tener esa sed de aire o falta de aire, con dificultad para respirar. Manifestaciones vegetativas, que son sudoración, ¿sí? Transpira mucho, taquicardia, palidez. Bueno, obviamente se realiza la exploración física y el diagnóstico se confirma con la radiografía de tórax, ¿sí? Se le hace una radiografía de tórax en inspiración profunda y ahí podemos ver los distintos grados de acuerdo a el desplazamiento que tenga el pulmón. Podemos clasificarlos en distintos grados. Acá tenemos, fíjense, nosotros dijimos que en las radiografías lo que se tiene que ver negro es aire, ¿sí? Y obviamente los pulmones están llenos de aire normalmente, ¿sí? Porque es su función. Pero fíjense que acá se ven rayitas blancas, que eso es normal, es la trama vascular, son los vasos sanguíneos de los pulmones, y en este lado no se ve nada, es todo negro, negro nítido. Esto es un neumotórax de todo el pulmón izquierdo, ¿sí? De todo el hemitórax izquierdo. Y fíjense que el corazón está un poquito corrido hacia la derecha. Acá tenemos lo mismo, pero del otro lado. Fíjense que
todo esto es aire en el neumotórax, y acá está el pulmón desplazado, corrido, todo hacia la izquierda, hacia el otro lado. Esta compresión que genera el aire empuja todo el contenido del tórax hacia el lado opuesto, y obviamente eso empeora aún más la respiración y también la circulación sanguínea. En cuanto al tratamiento del neumotórax, bueno, en el neumotórax espontáneo secundario siempre hay que hospitalizar al paciente, se utiliza oxígeno en alta fracción inspiratoria y se puede colocar un tubo de toracostomía o se puede realizar una pleurodesis, que es como si se pegaran las dos capas de la pleura para evitar que siga entrando el aire. Y en el neumotórax espontáneo primario muchas veces ni siquiera requiere tratamiento porque se reabsorbe solo, sobre todo en los que son pequeños y en los que el paciente no tiene ningún síntoma, ¿sí? En los que son grandes y sintomáticos sí se puede hacer un drenaje a través de un catéter fino, ¿sí? Y para prevenir las recurrencias muchas veces se realiza un tratamiento quirúrgico. Y por último vamos a hablar un poquito de lo que es el cáncer de pulmón. Cuando hablamos de las enfermedades crónicas no transmisibles, allá por la segunda clase, ¿sí? La clase anterior, habíamos dicho que dentro de estas enfermedades crónicas no transmisibles, a la cabeza siempre las cardiovasculares, pero no muy lejos venía las enfermedades neoplásicas, ¿sí? Los cánceres como causa de muerte a nivel mundial. Fíjense, el cáncer más frecuente que padece la humanidad y el que mayor mortalidad produce es el cáncer de pulmón. ¿Sí? Recuerden que en la mujer era más frecuente el de mama, en el hombre el de próstata, pero si sumamos los dos, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, el más frecuente es el de pulmón. En Argentina hay 10.000 casos nuevos por año. Es también uno de los más fácilmente prevenibles. Fíjense este dato, ¿sí? Para prevenir el cáncer de pulmón es bastante sencillo, ¿sí? Lo único que hay que hacer, o lo más importante que hay que hacer, es hacer que la gente no fume, ¿sí? ¿Por qué? Porque se considera que el tabaco es el responsable directo en el 90% de los casos. Es decir, 9 de cada 10 cáncer de pulmón que se diagnostican son por causa del cigarrillo. Igual incidencia en hombres y en mujeres. Antiguamente era más frecuente en hombres porque el hombre fumaba más que la mujer. Hoy en día la mujer también fuma bastante, incluso a veces más que el hombre. Por eso en la mujer aumentó bastante el cáncer de pulmón. Y se han determinado varios factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Obviamente el más importante, como ya dijimos, es el tabaquismo. Sin lugar a dudas, es causa de la mayoría de los casos de cáncer pulmonar y obviamente es el factor de riesgo más importante. También la exposición al humo del tabaco en el ambiente, ¿sí? El famoso fumador pasivo. Yo no fumo, pero si estoy en un ambiente donde hay personas que están fumando, el humo que genera el tabaco, yo lo estoy respirando, ¿sí? Ese es el famoso fumador pasivo. El fumador pasivo también tiene el mismo riesgo que el fumador activo, ¿sí? Por eso es importante acá, cuando se dictaminaron las leyes, ¿sí? Sobre la prohibición del consumo de tabaco en lugares públicos cerrados, ¿sí? Si ustedes van a un restaurante, bueno, ahora no porque están todos cerrados, ¿no? Pero cuando van a un restaurante o a algún lugar público, hoy en día está dividido el ambiente en un sector para fumadores y un sector para no fumadores, ¿sí? Obviamente cuanto mayor es la exposición al humo, mayor es el riesgo de tener en algún momento de la vida cáncer de pulmón. Hay otros contaminantes que pueden estar en el aire,
que también aumentan el riesgo de padecer algún tipo de cáncer de pulmón, ¿sí? Obviamente por eso se demostró que el cáncer de pulmón es más frecuente en las grandes ciudades donde hay mucha contaminación del aire, producto de los autos, las motos, las fábricas, ¿sí? Eh, Toda esa contaminación del aire hace que en el aire haya sustancias que aumentan el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Es mucho menos frecuente en lugares abiertos y despejados. Sí, es mucho menos frecuente el cáncer de pulmón, por ejemplo, en zonas rurales, ¿sí? Donde el aire está bastante más puro, ¿sí? No tan contaminado. La exposición a sustancias nocivas, ¿sí? Por ejemplo, los, las personas que trabajan en la industria de el asbesto, el arsénico, el cromo, el níquel, el hollín, el alquitrán, ¿sí? Todas estas sustancias son agentes que aumentan el riesgo de padecer cáncer de pulmón. El asbesto, sobre todo, y el amianto es una sustancia que está muy relacionada con el cáncer de pleura, ¿sí? Y el asbesto más con el cáncer de pulmón. Obviamente cualquier gas radioactivo, ¿sí? Fíjense que son un montón las sustancias que, estando presentes en el aire o en el ambiente, aumentan el riesgo de padecer muchas enfermedades, entre ellas el cáncer de pulmón. Antecedentes familiares, ¿sí? Haber tenido o tener algún familiar directo de primer grado con el diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿sí? Si yo tengo un padre, una madre o un hermano o hermana que tiene cáncer de pulmón o que tuvo cáncer de pulmón, obviamente mi riesgo va a ser mayor que una persona que no tuvo o que no tiene un familiar con el diagnóstico. Y fíjense que es independientemente de si fume o no. Obviamente si yo acá, ¿sí? Aunque no fume, ¿sí? Aunque no fume, el riesgo es mayor por tener el antecedente familiar. Ahora, si yo al antecedente familiar encima fumo, el riesgo es mucho mayor aún. Antecedentes personales, obviamente, ¿sí? Todo lo que los antecedentes nuestros de enfermedades o de factores de riesgo son importantes de tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque favorecen la presencia de un cáncer de pulmón. Tener más de 65 años, ¿sí? Porque el cáncer de pulmón es más frecuente en personas mayores de 65 años, y también algunas enfermedades respiratorias como la fibrosis pulmonar idiopática y el EPOC también aumentan el riesgo de cáncer de pulmón, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una reacción inflamatoria crónica a nivel pulmonar, y esa reacción inflamatoria crónica muchas veces deriva o termina en una neoplasia. ¿Cómo se clasifica? Bueno, primero hay que diferenciar si es primario o secundario. ¿Qué quiere decir que sea primario o secundario? Cuando hablamos de un tumor primario, decimos que el origen de ese cáncer es a nivel pulmonar. Y cuando es secundario, decimos que ese cáncer es una metástasis que se originó en otro órgano, ¿sí? Lo mismo que para el hígado, ¿sí? El hígado también muchas veces lo primero que hay que hacer es diferenciar si es un primario o secundario, porque muchos otros cánceres, ¿sí? Por ejemplo el cáncer de mama, cáncer, cáncer de riñón, ¿sí? Todos esos cánceres ginecológicos en la mujer, muchas veces dan metástasis en pulmón o en hígado, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí? Los secundarios principales que dan metástasis a nivel pulmonar son hígado, mama, riñón, testículo, estómago, próstata. Cuando el cáncer, el tumor, es primario, se clasifica en 4 variedades histológicas, es decir, se toma una biopsia, ¿sí? Una muestra del tejido, un pedazo de ese tumor, y se analiza a través del microscopio, y ahí se puede diferenciar estas 4 variedades: el epidermoide, el de células pequeñas, el adenocarcinoma y un tumor que es carcinoma de no células pequeñas, pero fíjense que el más frecuente es el adenocarcinoma, luego el epidermoide y luego el de células pequeñas.
Es importante la diferencia entre si es un células pequeñas o un no células pequeñas, porque si es de células pequeñas el pronóstico es mucho peor, ¿sí? Que un cáncer de pulmón sea de tipo células pequeñas nos habla de que es un tumor muy agresivo, que crece muy rápido, que invade, que da metástasis muy rápido y el pronóstico es muy malo. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas del cáncer de pulmón pueden ser por el propio tumor, por la extensión intratorácica, por su diseminación metastásica, o sea, por las metástasis que puede dar, y luego tenemos las manifestaciones sistémicas no metastásicas, que son también llamadas síndromes paraneoplásicos. Las manifestaciones que son producidas por el propio tumor, la tos obviamente es la más frecuente. La disnea también, y obviamente va a depender del tamaño del tumor. El dolor torácico, la hemoptisis, que es el esputo de sangre, ¿sí? Cuando uno con la tos elimina sangre, y la fiebre, ¿sí? También puede dar fiebre. En cuanto a la extensión intratorácica, cuando el tumor está localizado en los vértices pulmonares, da lo que se conoce, se llama tumor de Pancoast, ¿sí? Y afecta obviamente los nervios que pasan por ahí, muy cerca del vértice pulmonar, y se irradia el dolor hacia el brazo, hacia el miembro superior del lado del tumor, ¿sí? Etcétera. El síndrome de Horner, caracterizado por enoftalmos, que el enoftalmos quiere decir que el párpado superior está caído, ¿sí? Está como el ojo medio cerrado, eso es la ptosis palpebral. Y la miosis, ¿se acuerdan? Miosis era cuando la pupila del ojo se achicaba, ¿sí? Anhidrosis de la mitad de la cara del lado del tumor. Anhidrosis es falta de sudoración, ¿sí? Va a estar seco de ese lado. Después hay otros síndromes, como el síndrome de la vena cava superior. Puede dar derrame pleural, ¿sí? Lo vimos cuando hablamos de derrame pleural. Vimos que dentro de las causas de derrame pleural estaba el tumor o el cáncer pulmonar. Pueden dar derrame pericárdico o disfagia. Metástasis, ¿a dónde puede dar la metástasis el cáncer de pulmón? Puede ir a hígado, a cerebro, a hueso, a las glándulas suprarrenales y a la médula ósea. ¿Sí? Este orden es más o menos el orden de frecuencia. ¿Sí? Es más frecuente a hígado, luego a cerebro, tercero a hueso, luego a suprarrenales y por último a médula ósea. Y en cuanto a los síndromes paraneoplásicos, que eran síndromes o manifestaciones sistémicas del tumor, pero que no estaban relacionadas con la metástasis. Por ejemplo, el síndrome de Cushing, ¿se acuerdan cuando lo vimos cuando estudiamos corticoides en farmacología? ¿Sí? El síndrome de Cushing, ¿por qué? Porque el tumor muchas veces produce sustancias y dentro de las sustancias que produce, puede producir ACTH, ¿sí? La hormona liberadora de corticotropinas, hormona corticotrópica, ¿sí? Que va a estimular a la glándula suprarrenal a que libere cortisol, etc. Hipercalcemia, aumento del calcio en la sangre, secreción inadecuada de hormona antidiurética, osteoartropatía hipertrófica, que es los famosos dedos en palillo de tambor, que es cuando la punta de los dedos aumenta de tamaño, ¿sí? Queda el dedo similar a los dedos de ET. La tromboflebitis y otras manifestaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, obviamente ante la sospecha lo primero es una radiografía de tórax, donde lo que se puede observar es una imagen, ¿sí? En este caso se ve acá a nivel del superior del pulmón izquierdo, ¿sí? Esta imagen redondeada y blanca. Normalmente acuérdense que es negro el pulmón porque está lleno de aire, acá hay algo que está ocupando esa zona. Obviamente se toma una muestra a través de una fibrobroncoscopía
o una punción pulmonar transparietal, y obviamente luego eso se manda al estudio histopatológico para determinar qué tipo de neoplasia es, y luego se hace la estadificación, o sea, se evalúa la extensión de ese tumor. Y el tratamiento obviamente nos va a permitir saber si el paciente tiene una posibilidad o no de curación, ¿sí? Que va a depender obviamente de todo lo anterior, de qué tipo de neoplasia estemos hablando y de la extensión. Opciones para el tratamiento: tenemos cirugías, quimioterapia a través de la fármacos y radioterapia a través de la utilización de radiaciones, ¿sí? Radiaciones ionizantes. Muy bien, esto es una generalidad, ¿sí? Para que tengan algún concepto o idea básica de patologías, las principales patologías respiratorias. En la siguiente clase vamos a describir las otras dos patologías importantes que nos faltan a nivel respiratorio, que son el asma y la EPOC. Cualquier duda o consulta, como saben, pueden comentarla, no hay ningún problema. Les mando un saludo y cuídense mucho.